Señoríos y desarrollos regionales, 1100-1440 después de Cristo. Introducción. Tiwanaku se presenta en la historia prehispánica como uno de los mayores logros culturales de los Andes. Representa una etapa donde se consolida un poderoso estado con particularidades específicas. Probablemente los términos que mejor lo definen son un estado segmentario con diferentes niveles de inclusión en cuanto a su organización y teocrático en cuanto a su carácter. Después de aproximadamente 700 años de desarrollo e influencia no solo sobre el altiplano, sino sobre costa y valles, Tiwanaku se fue desintegrado aproximadamente entre los años 1000 y 1100 de nuestra era. Cuando Tiwanaku había desaparecido, hacia el año 1250, cerrando un ciclo devastador, tuvieron lugar movimientos telúricos en el sur del continente así como una fuerte sequía a tal punto que se secó el río Desaguadero. Es durante esta etapa de desintegración y sequías que se desarrolló el periodo llamado Intermedio Tardío, o desarrollos regionales por la arqueología y de los señoríos por la etnohistoria. Sin embargo, la desintegración de Tiwanaku no afectó de igual manera a todas las regiones pues su influencia en regiones como Oruro o el norte de Potosí no fue definitiva. Por tanto, en esas regiones no se observa un corte abrupto sino una complejización de un periodo intermedio temprano a otro intermedio tardío, lo que parece ocurrir en regiones tan diversas como la región del lago Titicaca, la ubicada entre los salares de Uyuni y de Coipasa, el sur de Potosí, los valles de Chuquisaca e incluso los llanos de Mojos es el incremento de la población y un cambio en el patrón de asentamientos. En el altiplano lo común es la utilización de sitios de altura fortificados y es posible que incluso en el Benio hubiera alguna forma de protección mediante fosos o canales. La discusión acerca de las causas de la desaparición de Tiwanaku ha incentivado mucha investigación y debate pero también especulación. Lo cierto es que después de Tiwanaku encontramos un escenario distinto en el altiplano. Ya no es una unidad política centralizadora sino más bien los llamados reinos o señoríos o desarrollos regionales, es decir una serie de unidades políticas menores con territorio y autoridades claramente delimitados aunque no necesariamente iguales a las encontradas por los españoles y que se conocen por fuentes etnohistóricas. Otro elemento que parece común a estas formaciones sociales aunque fueran de distintas ecologías es su constante interrelación y circulación además de una explosión de identidades expresadas en una infinidad de estilos cerámicos como se verá en el detalle de cada unidad social. En este sentido es sumamente importante subrayar el rol que jugaron los camélidos particularmente la llama como el producto más importante de la puna. No solamente porque proporcionan fibra y carne sino particularmente por servir como animales de carga y permitir una profusa circulación de bienes materiales y simbólicos. Varios autores, Troll, 1958, Brouman, 1991, 1990 y Núñez y DJ, 1995, llamaron la atención sobre la contribución de los rebaños en la conformación de la cultura andina. Estos últimos resaltaron los ejes de intercambio interregionales, que facilitaron la difusión de ideas y de técnicas en una vasta cadena productiva, la cual ponía en contacto a los pueblos de distintas ecozonas y presentaban una gran diversidad de organizaciones sociopolíticas. Los señoríos y la ausencia del Estado. Si durante el periodo de Tiwanaku hubo en el altiplano un estado cuya ideología se expandió con más o menos fuerza por toda el área, en el siguiente periodo encontramos unidades que es difícil denominarlas como estados, no solamente porque tenían un carácter más restringido en cuanto al territorio, población y organización social sino que no tuvieron las instituciones que forman un estado propiamente dicho, siendo en gran medida pueblos pastoriles con la necesidad de moverse constantemente en el espacio tienen la tendencia a la autodeterminación en los aspectos básicos de su vida, económica, ritual, política, lo que en cierta medida entra en contradicción con una organización estatal centralizada y territorializada. Casanov, 1994, Bars, 1976. Sin embargo, la participación en rutas de intercambio obliga, por lo menos a parte de ellos, a manejarse con un tipo de organización que tiene muchos atributos de los estados.
regulación de ciertas normas y soberanía interna necesaria para su desenvolvimiento. En este periodo tuvieron lugar cambios profundos, es posible constatar en diversas regiones, valles de Chuquisaca, región intersalar, Potosí, un importante aumento demográfico, mayor extensión de tierras cultivadas así como el uso de terrazas de cultivo y de canales de riego. También son evidentes el incremento de la construcción de pucaras o sitios defensivos y la presencia de enterramientos en chulpares que es la materialización del culto a los antepasados. Estos cambios, asimismo, produjeron otros de carácter menos evidente como la forma de organización social que implicaban. La propuesta de Nielsen 2006, para la región circumpuneña y que se podría extender hacia el resto de los Andes, es que constituyeron prácticas de gobierno descentralizado y apropiación corporativa de recursos. Esta forma de ejercicio del poder y apropiación de recursos podría reflejarse en la organización segmentaria en ayllus que se evidencia en la documentación colonial temprana y que proviene de una larga data. Los señoríos se caracterizan por el dominio que ejercían sus autoridades sobre una población organizada en una cantidad variable de grupos de parentesco o ayllus que ocupaban un territorio básicamente en el altiplano pero con dominio discontinuo. En otras ecologías, lo que John Murra, 1975, ha llamado control vertical y Ramiro Condarco, 1971, simbiosis intersonal. Aunque se conoce menos, la situación en las tierras bajas parece ser un periodo de masivos movimientos de población estando ausente algún tipo de organización estatal. En el altiplano, las autoridades de los señoríos ejercían el poder gracias a líneas de descendencia de un antepasado mítico heredando el cargo en líneas paralelas que iban de padre a sobrino, o hermano para luego retornar al hijo. El ejercicio de la autoridad era considerado como la consecución de un camino, taqui, que implicaba haber seguido una serie de cargos menores hasta llegar al de Malcú. Este señor étnico ejercía el cargo de manera paralela a su segunda Ollanapaco que normalmente era la autoridad de una parcialidad secundaria denominada Urinsaya. La parcialidad principal se denominaba Aransaya, aunque según las zonas los términos podrían variar y también la organización dual pues a veces se organizaron en tres segmentos. La independencia que se observa en cada uno de estos señoríos, que no está sujeto a un poder superior, va a ser una de las particularidades de más larga duración entre los pueblos del altiplano. En este sentido el posterior dominio inca fue posible gracias a que incorporó bajo su estado a grupos con un margen interesante de autogobierno y autosuficiencia. En el periodo colonial se pudo seguir una serie de estrategias de las poblaciones locales en busca de esta autonomía aún bajo las imposiciones de la corona española. ¿Cuál es el término que mejor define a estas unidades sociopolíticas? Denominamos reino, señorío, nación, curacazgo. Las ciencias sociales y las humanidades encuentran que los límites del lenguaje son, al mismo tiempo, los límites discursivos donde la complejidad del mundo social sobrepasa la capacidad expresiva del lenguaje convencional. Para referirse a las especificidades del mundo andino es preciso plantearse el problema de la originalidad social del mismo así como sus similitudes con realidades en otras partes del mundo. Señorío queda como un término relativamente más adecuado, que enfatiza en el poder de un señor, entendiendo que el proceso andino tampoco es único en el mundo y tiene puntos en común con el desarrollo histórico que tuvo lugar en otras partes del planeta. Aquí tiene lugar un sistema de autoridades que gobernaron a un grupo social, más o menos numeroso, ubicado en un territorio dado sin llegar a constituir un Estado. La expresión desarrollo regionales tiene una mayor aceptación entre los arqueólogos, pues hace énfasis en procesos más ligados a la cultura material más que a la política y se aplica con mayor facilidad al discurso arqueológico. Además, el término es tan amplio que podría aplicarse a otras épocas. Finalmente, intermedio tardío corresponde a una cronología arqueológica planteada en horizontes culturales por Rogo en los años 50 pero sigue en vigencia. Recuadro 7. Control vertical o simbiosis intersonal. A mediados de los años 1970 John Murray y Ramiro Condarco elaboraron un modelo de funcionamiento económico de la sociedad andina llamado por el primer control vertical y por el segundo simbiosis intersonal.
Este modelo implica un sistema de control de un territorio discontinuo que cubría distintas ecologías, de modo que un pueblo cuya cabecera estaba en la puna podía acceder a productos de la costa, de los valles y yungas, y aun de los llanos. Este control se lo hacía directamente sin pasar por un sistema de intercambio o de mercado, y por tanto tenía como base la organización social de los ayllus y descansaba sobre un sistema de parentesco. Eran condiciones de este modelo el hecho de que el grueso de la población se encontraba en los pueblos de altura, de donde se enviaban a los colonos o mitimaes a trabajar en las tierras distantes. Estos mitimaes terminaban viviendo en estos sitios lejanos, pero no por ello perdían sus derechos en su lugar de origen. Eran considerados para las fiestas, para los cargos, para las obligaciones y derechos como un originario. Si el pueblo era muy numeroso, podían mandar mitimaes a sitios muy distantes de hasta 2 o 3 meses de camino, pero si la población era escasa, los nichos ecológicos solían estar más cerca. Por tanto, la cantidad y variedad de bienes era menor. Por lo general, el motivo de tener nichos ecológicos distantes tiene que ver con recursos agrícolas como maíz, coca, ají y otros, pero también otro tipo de bienes como sal, madera, miel, pescado, arcilla y aún acceso a minerales. Los incas utilizaron este sistema de traslado de la población no solamente con finalidad económica, sino también política y hasta ritual. De este modo encontramos mitimaes puestos por los incas para poblar las fronteras, como ocurrió en Oroncota o en Samaipata. También como cuña entre dos provincias que estaban en conflicto, o para enseñar modos de vida a la población uru. Finalmente se encuentran mitimaes religiosos en espacios rituales, como ocurrió en Copacabana. De todas maneras, la finalidad económica era la central y, aun teniendo otras funciones, también eran agricultores. Precisamente el centro productor de maíz más importante del Collasuyo en tiempos de Inca fue Cochabamba, poblado por 14.000 mitimaes en tiempo de Huayna Cápac,